siempre es bueno hacer una comparación estereográfica, así como la están viendo aquí, y pueden hacer una comparación cinemática, ¿no? Esto es un tanto dinámica, esfuerzos, y la otra es cinemática. Miren a qué me voy a referir. Esa comparación la vamos a hacer para el análisis que vamos a hacer en extenso el día de mañana. Bien, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, la traza general o promedio de estas estructuras tiene una dirección así, ¿no? O sea, si yo trato de resumir esas 5 estructuras medidas, ¿no sé si? Tiene una orientación de esta manera, tiene un buzamiento de alto ángulo, no sé si promedio, 80, no sé, 80 grados, un poco más. Y si ustedes se dan cuenta, tiene una inclinación de cabeceo hacia el sureste. Eso es muy, muy notorio. Muy bien, muy, muy notorio. Y de hecho, yo tengo acá un extremo noroeste, sureste. Justamente esto que yo estoy dibujando aquí es el modelo 2D de esa estereografía que vemos a la izquierda. Gracias a esto, claro, no siempre va a ser necesario que lo dibuje, pero como estamos en un curso básico intermedio, pues sí va a ser necesario. Yo puedo corroborar, ¿no? Efectivamente, mis cabeceos están inclinados hacia el sureste, ¿no? Sur-oeste. Y eso yo lo puedo ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Aquí donde estoy seleccionando en verde, por ejemplo, o en gris, gris oscuro. Todos los cabeceos están inclinados hacia el sureste o el este en general. Y eso yo lo corroboro aquí. Me dicen también que la cinemática de la estructura, no es así, tal como yo lo vi acá, el slip me dice que es NR. Ah, o sea que es, no solamente es una estructura, disculpen, no es una estructura extensional, sino también tiene algo de desgarre, ¿no? Entonces, eso yo lo puedo representar así. Tiene algo de extensión, como si fuese, bueno, es una zona de cizalla extensional, ¿no? Una beta, pero la puedo representar así, tectónicamente hablando, ¿muy bien? Esta parte de la beta, ¿muy bien? Y me dice que al mismo tiempo es dextral, ¿no? Dextral. Voy a acomodar, voy a quitar esta línea. A mí me dijeron que la cinemática es N y R, pero yo no sé ¿cuál de las dos cinemáticas es la principal? ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es la principal y cuál es la secundaria? ¿Por qué es importante determinar la cinemática, el K'? Porque el K' me va a decir si yo busco en función de Anderson al sigma 1, al sigma 2 o al sigma 3 como componentes de esfuerzos principales. Ustedes saben, para fallas inversas y de desgarre, el sigma 1 tiende a ser horizontal y puedo tener respectivamente convergencias oblicuas u ortogonales, principalmente. Y para fallas normales, el sigma 1 es o tiende a ser vertical. Para eso justamente tengo que buscar la cinemática principal, porque el estereograma me va a dar varias opciones. Muy bien. Entonces, ¿a qué quiero ir? Si ustedes le hacen un gráfico a la izquierda y van a la derecha, muy bien, y me concentro solamente aquí, yo tengo una cinemática extensional y de desgarre, pero yo no sé cuál es la principal. Si yo supiera, por ejemplo, o asumo que la cinemática principal es de desgarre, ¿qué voy a tener? ¿Convergencia paralela, oblicua u ortogonal? Oblicua. Y si fuese la cinemática principalmente extensional, lo normal sería paralela. Si fuese el caso de una cizalla simple, ¿no? Puede ser una cizalla pura también, quién sabe. Entonces, para no caer en esas ambigüedades, para no, ¿cómo podría decirlo? Para no enfrascarme puede ser esto, puede ser lo otro, cinemática principal, secundaria, ¿no? O convergencia oblicua, paralela, porque tengo muchas opciones, ustedes ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, tengo dos opciones a partir de esta estructura, ¿no? La primera es que la cinemática principal sea dextral y haya una pequeña componente secundaria extensional, que tampoco no es despreciable, porque recuerden que esto debería ser contemporáneo a la apertura tectónica de la beta. O tengo uno, o tengo dos, que la cinemática principal, por eso lo voy a colocar en
en símbolos más grandes, tengo una cinemática extensional contemporánea a la apertura tectónica de la beta y una simbología menor dextral, indicando que su cinemática dextral en este caso, en el caso 2, a diferencia del primero, es menor. ¿Qué es primero? Sería dextral mayor a n, o en el segundo caso, n mayor a r. ¿Cuál tiene mayor influencia? Si en el primer caso, movimiento dextral right lateral es mayor a n, obviamente acá voy a tener un desgarre, muy bien, y obviamente esto va a estar gobernado por una convergencia oblicua. Y en el segundo caso, si la extensión principal es mayor a r, lo más probable es que tenga quizás no sé, una convergencia paralela, o el sigma 1 tiende a ser perfectamente vertical y tendría que tener, por ejemplo, una cizalla pura, posiblemente, ¿no? Cizalla pura ligada a extensión, qué sé yo, no lo sé. Muy bien, eso tengo que ver bien. Tengo dos opciones y todavía no sé exactamente por cuál decidir. Entonces, ¿cuál es el criterio aquí para justamente ver esto? Para decir, mira, esto es de desgarre, y por lo tanto aquí tengo una transtensión que permitió la apertura tectónica de la beta. ¿Cuál es ese criterio? El criterio es tomar los buzamientos, los voy a colocar en rojo, tomo los valores de los buzamientos, ¿no es así? Acá lo voy a hacer de manera general para todas las estructuras, o lo puedo hacer para una sola, creo yo. Tomo los buzamientos de la estación 1 y tomo al mismo tiempo los cabeceos entre 0 a 90 de ello, de esa misma estación. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Es muy sencillo. En el material de trabajo, en la carpeta número 4, hay una plantilla que dice clasificación cinemática Angelier 1994. Muy bien. ¿Qué es lo que nos dice Angelier 1994? Las referencias se las muestro en unos momentos. Él nos dice, si nosotros ploteamos los buzamientos de la superficie cizallada en X, cuyos valores son entre 0 a 90 grados, con respecto a los valores de 0 a 90 grados de los cabeceos PIX o REX, entre 0 a 90 en el eje Y, yo voy a tener una nube de puntos. Bien, quiero que vean. Si yo tomo estos datos de buzamientos y cabeceos de campo, así, X e Y respectivamente, y yo les inserto, digamos, un gráfico de dispersión, obviamente yo voy a tener puntos, ¿no? Esos puntos que yo pueda tener, los debo construir sobre esta base. Construir una escala de 0 a 90, 0 a 90 en cada lado. Muy bien, y miren qué es lo que tenemos aquí. Si los puntos, por ejemplo, caen dentro de fallas de desgarre abajo, voy a tener principalmente, ¿no?, fallas de desgarre, es decir, o sinestrales o dextrales puras, ¿no? Sinestrales o dextrales puras. Si yo voy a esta región central de fallas de deslizamiento oblicuo, que es algo que ustedes seguramente han escuchado varias veces, o oblique slip, no sé si fallas de oblique slip o de deslizamiento oblicuo, también voy a tener fallas de rumbo o de desgarre, rumbo deslizante, sinestral y slip, dextrales o sinestrales. Pero, si ustedes se dan cuenta, para este caso central, el cabeceo es un poco más alto. Eso quiere decir que ya va ganando una cinemática secundaria un poco más importante, extensional o comprensional. Por ejemplo, en este sector donde yo estoy señalando con el cursor del mouse, como la apertura tectónica es un movimiento secundario al movimiento de deslizamiento oblicuo, dextral o sinestral, yo puedo, por ejemplo, en esta región fácilmente también formar vetas, y esas vetas lateralmente pueden formar variaciones de potencias, por ejemplo.